Trabaja actualmente en su doctorado. Suerte con eso. La Universidad de Auburn. Muy buena suerte y éxito. Su presentación el día de hoy. Vamos a hablar de los esenciales de sanitización y estamos emocionados de escuchar este tema. También recuerden, si tienen preguntas mientras ella presenta, tenemos un chat dedicado que dice Q y A, ahí pueden subir sus preguntas y cuando ya concluya vamos a dar respuesta a estas respuestas. También a veces las personas quieren una copia de la presentación, la van a recibir por correo electrónico y también se está grabando esta presentación y también van a tener acceso todos. Esto es al final. Habiendo dicho esto, le doy la palabra a Kylie. Y Kylie, tienes la palabra. Nos Thank vemos you, todos Dr. cuando ella Bramwell. termine. Muchas I gracias, have doctor shared my Brownwell. screen, Estoy so compartiendo mi pantalla. can everybody see my screen here? Si me Full screen. confirman que están viendo toda la Perfect. pantalla, así It's es, an sí se honor ve to be bien. here with Es you un all honor today virtually. estar I know this aquí is kind of a en unique formato scenario. I wish virtual. we could be Sé que together in este es un person, but today we're escenario going to talk a único. little bit Ojalá about the estuviéramos en essentials of persona, proper pero hat trees vamos a hablar de sanitation. los factores I've esenciales gone ahead para and la split the presentation up into sanitización three parts adecuada de today. las First, we'll incubadoras. discuss Tenemos tres motivation. temas. Uno, Why la should I care motivación. about ¿Por qué sanitation? nos importa Why is la it important in my sanitización? facility? ¿Por qué es Then we'll move importante into en talking nuestras about methods instalaciones? of El achieving siguiente a proper tema son clean and los methods of métodos proper para lograr sanitation. una And we'll limpieza finish up with adecuada y una monitoring. sanitización. What can I Y do to test the terminamos level of con cleanliness monitoreo. ¿Qué within my podemos hatchery? hacer para probar So el we'll go ahead nivel and de get started limpieza first with en motivation. nuestras incubadoras? Primero hablemos del primer tema, Our motivación. poultry industry is set up in La such a unique industria way because there are avícola se so many configura de breeder tal farms spread forma out porque within hay our tantas complex or our company or our instalaciones integrator. en nuestros They're spread out complejos, across a compañía o vast geographic integradores region. y And I think se this is a great picture dispersan of that. en Each of these una breeder vasta farms is región owned and geográfica, así como lo managed and may be indica el worked on by diagrama. different Estas individuals who have different instalaciones las standards of what the operan y day-to-day administran activities should look like personas que on the breeder tienen farm. distintos And all of estándares en these eggs cuanto are a picked todas up las and brought into actividades our y todo hatcheries. And I've heard esto Ben Green say multiple times termina that en the nuestras hatchery is our little incubadoras box. y We can en nuestra control incubadora everything es that una happens with our little cajita. box, Podemos but we controlar might todo not be lo able que to control sucede what aquí, happens pero no podemos before we get those controlar eggs lo into our que hatcheries. sucede But antes de nonetheless, que it's our lleguen los job to take huevos. the Sin eggs that we're embargo, given es and nuestro produce trabajo good, viable recibir estos chicks huevos y that would then producir be sent out polluelos to grower viables farms, que se van again, a that are spread out enviar a across las a vast instalaciones de geographic engorda, region, también dispersadas owned and a managed by través de different una individuals, vasta and the performance of the área chicks, geográfica particularly early mortality and chick quality, administradas is going to por directly distintas reflect our personas hatchery. y los The efectos good de thing la for us, though, mortalidad is that precoz we can y otros capitalize on efectos each se refiere individual a la area of our hatchery sanitización. to Y la increase verdad es que sanitation depende de and do cada a great etapa job para producing aumentar a la good, viable chick sanitización for all of those y que breeder hagamos un farms. buen trabajo de Most producir hatcheries are polluelos set up in a viables. La unique mayoría way de las where the eggs are going incubadoras to come in on an están egg room dock on one end of the configurados hatchery. donde They're going to enter into llegan our en egg la room, and as we plataforma, move through the hatchery, our ingresan y eggs are going to flow conforme in one avanzan en direction. They're el going to go into the flujo de la incubators, they're going incubación, to be todos transferred into the fluyen en una hatcheries, and then on the other sola end of our dirección. hatcheries, we have our Y chick al pool room, final our chick processing de room, and then las maybe a chick incubadoras holding room, tenemos el depending on how your procesamiento, facility is quizás built, una and then a área chick loading de dock is going to be espera on the y other end of the después la building plataforma de from the egg embarque room. al And this otro can help us capitalize extremo on del sanitation as well. edificio y de esta forma podemos As we talk capitalizar about en la sanitation, the first thing that sanitización. we have to Hablando de la remember is that the health of sanitización, lo newly hatched chicks can primero be a severely impacted recordar if es they que la hatch salud within de a los bacteria-filled polluelos se environment. puede And I have three impactar examples of this today. The negativamente first one is omphallitis, eclosionan en or un yolk sac ambiente infection. lleno Everyone de here knows how our bacterias, por chicks ejemplo, hatch, la right? In onfalitis. those Todos last few days, sabemos the chicks are cómo drawing that yolk sac están, into the navel. And as they pip and hatch, if those navels are still están open even just a little bit, anything eclosionando el present huevo, in the todo hatcher su can enter into ombligo the navel está and cause abierto y infection, vivo y be todo lo que se encuentra bacteria en or este fungus ambiente or puede mold. And this ingresar a can su lead to early cuerpo y mortality on puede the farm and a poor infectarlo. Y esto reflection puede of the dar lugar a una performance of our mortalidad hatcheries. temprana y un mal desempeño
de nuestras The second incubadoras. example is El segundo aspergillosis or ejemplo Breeder es la pneumonia, and that's caused aspergillosis by the o mold Aspergillus fumigatus, which is neumonía del pictured here, polluelo, y esto during a es breakout. ocasionado This por leads to este pearly white microorganismo en lesions in un the air sacs and brote. primarily respiratory Esto issues in da young lugar a birds that lesiones again en can los lead to sacos e early mortality infecciones and poor chick respiratorias que quality that pueden will dar not lugar a una reflect too mortalidad well on the y a hatchery. una baja calidad en el polluelo, y no se And finally, we refleja have the bien en toda prevalence of la Pseudomonas incubadora. Y aeruginosa, finalmente which is tenemos found in la standing prevalencia de water, Pseudomonas humid environments, aeruginosa and que se non-sterile encuentra en vaccine agua lines, just to estancada, name en a few ambientes examples. húmedos y en Just because of líneas de the vacunas no general estériles. day-to-day work of the El hatchery, trabajo we cotidiano can't de really la we can't really incubadora control the fact that we're going to have humid es de tal environments in actividad some que no areas of our podemos hatcheries, right? controlar el The hecho de tray que wash haya room, box wash, ambientes incubators, húmedos, hatcheries. las So we have to charolas, do las everything that we lavadoras. can to Entonces debemos sanitize hacer these lo que esté areas en nuestro properly. control para poder sanitizar estas áreas adecuadamente. So before we talk about how to Antes properly de sanitize every hablar de single area cómo of the hatchery, we sanitizar first todas have las to áreas de esta understand and incubadora, narrow primero down the sources debemos of contamination entender y in each of these identificar las areas that we fuentes de discussed earlier in contaminación our de little cada diagram una de here, because estas the áreas en el sources of diagrama de flujo, contamination can ya que be las different fuentes de depending on where we're contaminación at in the varían, hatchery. son So we'll distintas start dependiendo narrowing. de dónde Our estemos en hatchery la will not incubadora. En la ever sala be de as clean huevos, as the dirtiest egg podemos in our decir acorn. que la That's incubadora a va a pretty estar tan monumental statement to limpia make, but it's como el so huevo true más because sucio. if we have Esto farm es A, breeder farm A, el who's sending in centro a great egg pack, clean de la eggs, no cracked contaminación. eggs, their eggs look Cuando great. hay huevos They're coming into limpios, the egg sin room and they grietas, might están muy sit bien. on the floor Llegan right al beside the salón de full rack huevos of y a lo eggs from mejor farm pueden B, estar who might send en in a un few rack floorings de every now and then, junto like these con pictures here, or eggs huevos that de were laying otra in dirty nests. explotación, pero And all of eran those dirty huevos eggs from que farm B are going to llegaron be de in the same una airspace as those clean granja B que eggs están from en el farm suelo, A. como indica So, a la question we can ask fotografía, y va a ourselves, estar un huevo are we limpio truly junto a un huevo monitoring the sucio. Y nos cleanliness of debemos the eggs preguntar, coming into our hatcheries ¿realmente on a regular basis? monitoreamos Or are we just cotidianamente going la back to our limpieza acorns de and we los say, huevos que llegan? O llegamos farm a la B sala de always huevos y has decimos, dirtier esta eggs than granja farm B A, siempre trae something to huevos más consider every sucios que day hay. Y es that algo que we're debemos looking at considerar contamination in our acorn. diario, buscando las fuentes de Another source contaminación. of Otra contamination in fuente the de egg room are the contaminación little en la messes that sala de happen every huevos single son day with las the setting of thousands and derrames thousands of que eggs. llegan Obviously, we're going to con have el broken egg envío yolks. We're going to de have some cracked miles de eggs. We might huevos. drop a Vamos few a on the floor. tener huevos rotos, pueden And so, caer al because of piso, that, y we're going to debido a have a bucket or esto a trash vamos can a or some tener un method bote of de cleaning up basura the o una messes cubeta, un in our balde hatchery y egg room. algún método Now, I para love these two limpiar photos todos because this is estos. Me such a great encantan estas example dos of how fotografías thorough daily cleaning porque can make a difference, así se even in the egg ve room. cómo la So if you see the limpieza bucket on the left here meticulosa puede hacer la is used on a diferencia. A daily la basis to izquierda pick up eggs tenemos that una fall on the cubeta que floor se during utiliza a settings. diario para Now, recoger los the huevos folks in que this caen egg al room take this piso. bucket at the end of Ahora, the day las every single personas day de and esta they dump sala it de out, huevos they todos los wash it, días they sanitize it, and they take it vacían back to la the egg cubeta, room la for the lavan y la next day. So it's sanitizan y ready la to go the next llevan a la morning. sala de huevos para la The bucket on the siguiente right mañana. La obviously is used the fotografía de same la way to derecha collect eggs obviamente that fall se onto the usa ground. igual. But this Recoge hatchery does los not huevos take que this caen bucket al up at the end of piso, every pero single en esta day, instalación dump no out the recogen ni contents of the limpian bucket, and el clean and contenido de sanitize la the bucket. cubeta y la And so it can cause sanitizan y la buildup on a daily regresan. Así basis. que puede generar una And this can lead to acumulación poor a sanitation diario, in y the egg esto da room because we'll lugar a attract una mala flies, and this is a perfect sanitización porque place for atrae a las microbes to moscas, y es el grow lugar and thrive. perfecto para que crezcan y se reproduzcan los microbios. Another source of contamination in the egg Otra room can be fuente de our egg truck contaminación drivers. So en obviously the egg truck drivers are an integral part la of our sala de business. huevos Without son them, we los wouldn't receive eggs into choferes the de egg los rooms. camiones que But llevan when los we think about huevos. the Y fact si that they've just pensamos been en to hecho de que multiple breeder ellos farms, visitan again, owned by distintas multiple different granjas people, y managed conocen a in multiple distintas different ways, maybe personas, one farmer has a pen a his lo egg cooler mejor in a wild
una instalación no limpian sus instalaciones regularmente. Esto también afecta a la sanitización en la sala de huevos, así que limitando los ingresos de los choferes es algo factible para poder llegar a ese objetivo de la sanitización. Avanzando en la incubadora, tenemos las incubadoras y la transferencia y quizás esta es la forma más obvia de contaminación con los huevos podridos y que explotan durante la incubación y el proceso de transferencia. Por supuesto, algunos huevos se agrietan durante la incubación o pueden caer al piso o estrellarse en las paredes o llegar al techo y esto da lugar a más contaminación. Avanzando a las incubadoras, quizás la fuente más grande de contaminación proviene del golpeteo y de la eclosión de los polluelos y obviamente aquí podemos ver las fotografías que hay partículas de cascarones en el piso y en las canastas, pero también pelucita de las plumitas que puede ser el lugar donde se generen y florezcan los microbios durante el proceso de eclosión. Después tenemos el la sala de pool y de procesamiento se ve muy parecido a la contaminación de las incubadoras. Tenemos las plumillas y la materia. Este es un lugar donde los microbios pueden crecer. No podemos hablar de la contaminación sin hablar de otras formas aleatorias que pueden contaminar las incubadoras. A la izquierda, estos pues podemos ver aquí las plumas. Debemos tratar de evitar las plumas y los nidos de otras aves que pueden ser una fuente de contaminación, que pueden dar lugar a un efecto devastador en nuestra instalación. En la fotografía de en medio, aquí donde se encuentran las trampas para roedores, es una gran fuente de contaminación. Y a la derecha es importante entender la disciplina de las puertas. A veces hace demasiado calor en las salas y sin educar adecuadamente a los empleados de las incubadoras les da muchísimo calor y abren la puerta, pero con esto pueden ingresar roedores, aves o personas que no tienen por qué estar dentro de las incubadoras. Ahora, estas fueron las distintas fuentes de la contaminación y la motivación para tener una buena sanitización. Ahora voy a hablar de los métodos para lograr esta sanitización. Lo primero que quiero compartir en cuanto a los métodos son los 4 factores desarrollados por el doctor Sinner en 1960 y es el círculo de Sinner. Esto es un método que se puede aplicar en cualquier área de la incubadora. La primera es la fuerza mecánica, son 4 fuerzas. En cuanto a la incubadora, puede ser cepillando o tallando o con una manguera retirar la materia orgánica. El segundo factor es el tiempo de exposición de un agente espumante en una área sucia que estamos limpiando. El tercer factor es la temperatura. Existe un gran requerimiento para el agua caliente para un óptimo desempeño del detergente. Y el cuarto es la química, los productos y concentraciones adecuadas en el área que estamos limpiando. Vamos a obtener los mejores resultados cuando limpiamos y los 4 factores están optimizados. Y me gusta utilizar el ejemplo de un banco de 4 patas. Si veo que hay un banco de 4 patas en una esquina y están en una buena forma
It's como the debe same, estar construido, me voy a point when we're cleaning our sentar en ese hatcheries. banco If sin we have ningún all four problema. Y factors, es el our mismo cleaning is going to be enfoque optimized. en And I have a las few examples here. incubadoras, So for con los mechanical 4 force, are we factores properly cumplidos, scrubbing our hatchers before we're vamos a applying tener sanitizer? buenos If resultados. En not, el we're just factor going to spread mecánico all that debemos dirt and asegurarnos que organic estamos material tallando around throughout our adecuadamente. De hatcher otra water. forma, estamos rodeando, For dispersando temperature, la is materia our tray orgánica en la wash incubadora. actually at La 130 to temperatura, 140 degrees? la Or our high pressure water charola hose that we're está, using to clean our hatchers? está We entre think it's at 130 y 140, 140 but have we gone grados back and looked and Fahrenheit. checked the temperature of our Debemos water? verificar la For temperatura del time, agua y our no solo sanitizing foam drying pensar que time. sí, We want to have the esta es la correct tip temperatura. on En our cuanto foaming al system so that tiempo, we're getting the queremos correct saber consistency que of tenemos foam el so that we don't sistema just spray the foam para on and el then in producto 1 minute it's espumante, already completely washed asegurándonos que away. tiene la We want to follow the consistencia label para que on our chemical repose sanitizers. el tiempo And of course, adecuado. Debemos seguir las we don't want the instrucciones de la foam to etiqueta be de too los liquidy, but we sanitizantes y also never tampoco want to let our queremos foam dry que on la the surface as well. espuma sea demasiado And then number 4 would líquida, be pero using tampoco the queremos proper que sea tan equipment, espesa que depending se on where vaya we're por las cleaning. orillas. Y también asegurar que estamos So utilizando let's think el back producto to our químico four-legged stool adecuado. model. Ahora, If we regresando al walk into modelo a del ring banco and de our 4 four-legged patas, si stool only vemos has 3 legs, we un might banco que hesitate to únicamente sit tiene down, 3 but patas, the stool quizás is still dudemos en properly going to hold us up. sentarnos, pero It's the sí same nos thing va in a hatcheries. If we mantener. Lo take away mismo sucede en temperature, las if our incubadoras. hot water's Si not working retiramos today, la we're not looking temperatura, at our si la tray wash fuente de agua temperature, we don't caliente even no está care. We just want to run funcionando, our trays and no be nos va a done for the day. importar, solo But we're going to vamos a have to lavar y increase al our final del chemistry, día our vamos a time, necesitar and our mechanical aumentar force in order la to fuerza compensate for mecánica, the el loss in tiempo y temperature. la química para This means that if we're compensar cleaning the la pérdida hatcher de la and we take away our temperatura. hot Quiere water, decir que we're si probably estamos going to have to limpiando scrub harder, la and it's going to incubadora, a be a lo more mejor vamos difficult a job tener for que us. tallar con más fuerza, más vigor y va a ser más Now difícil let's take para out one more. nosotros. Ahora, Our retiremos un four-legged stool factor now más. only has Digamos que 2 el legs, banco and solo so tiene 2 we're patas en probably not lugar going de to sit down 4 on the stool y because it's not quizás going to hold us up. decidamos no The sentarnos same porque thing nos applies in our podremos caer. hatcheries. Lo mismo If we take aplica away para our la hot water incubadora. Si and we take retiramos away our la mechanical temperatura force, y la fuerza we're not going to mecánica, be able to no achieve vamos a an effective poder clean within our lograr una facilities. limpieza efectiva dentro de nuestras instalaciones. When it comes to different En types of cuanto a chemicals los and their distintos properties, the tipos de Cobb Hatchery productos Management Guide químicas has a y great sus chart propiedades, here that en la tells the different types of administración de chemicals la and their incubadora properties. We tenemos won't esta get into this tabla today, but this is a con great los distintos useful tool productos when looking at químicos, the corrosiveness sus or the toxicity of different características. products that we use and Podemos where these ver products would be best used within the en hatcheries. dónde podemos mejor utilizar estos productos en nuestra incubadora. No es No un matter what tema area of the hatcher you're que podamos cleaning, ver hoy, a sin basic cleaning and importar disinfecting procedure should be dónde implemented. And this is just limpiamos, an example of debemos what a desarrollar un C&D procedure might look procedimiento like in your básico de facility. limpieza y The first step desinfección. is El always primer going to be paso to remove siempre va a ser organic matter. retirar It's the la most materia important. orgánica. It should take the Este es el most más time out of any of the importante steps y because it debe is that ser important. el paso que So I toma like to más use tiempo this porque es umbrella el más illustration importante. here Me gusta el because ejemplo when de we're out esta on the beach sombrilla, and we're in the porque cuando shade of our estamos en umbrella, la we're not going to get playa bajo sunburned, la right? sombra de Because the nuestra umbrella is sombrilla, protecting no us nos from the vamos sun. a quemar The porque la same applies sombrilla nos for hatchery protege del sol. microbes. Y lo If they're mismo hiding aplica para behind los organic matter, microbios de la fecal matter, incubadora. Si or están rotten ocultos eggshells in dentro, incubators, or rotten detrás egg de la exploding materia on a wall, orgánica o then we de go in with our cascarones o de sanitizers. materia That fecal y organic llegamos matter is con just los going to shield those sanitizadores, microbes, la and materia our orgánica va a sanitizer will not be able to come proteger in los contact and properly microbios y el kill those sanitizante no va a microbes. poder So, entrar en number contacto y one, matar remove los organic microbios. matter. Very Entonces, important. como paso número 1, Number retirar two, la apply materia soap, scrub, orgánica. and rinse. A El general segundo example paso, of a soap here would aplicar be el an jabón, alkaline tallar y cleaner, enjuagar. Aquí but whatever works for tenemos your facility here. el ejemplo de este Number limpiador three is apply a alcalino. El que sanitizing ustedes foam. utilicen Again, está there are bien. El many tercer methods paso of es aplicar la applying espuma foam, but sanitizante. whatever Hay works for muchos you métodos para will be part aplicarla. of your El que cleaning les and disinfecting funcione a procedure. ustedes debe ser parte de este procedimiento de And limpieza y then steps 4 desinfección. and 5 is Los to pasos rinse 4 y and properly 5 squeegee es out the area
again, so we can reduce enjuagar the y prevalence of jalar standing y water and secar keep el agua para humidity que throughout our evitemos que hatchery el agua se facilities. quede encharcada y estancada y prevalezca el ambiente When we húmedo en think nuestras about general instalaciones. sanitation with disease Cuando prevention in pensamos mind, en la we have to sanitización remember that general, teniendo personnel en can cuenta cross-contaminate with their prevenir las clothing and their enfermedades, shoes and their debemos jewelry. There are considerar que things el that we can personal do puede to generar mitigate this, such contaminación as this cruzada automated boot con su spray, ropa o con su but it's always calzado. good to Y para encourage and mitigar esto educate our podemos employees on tener the este tipo importance de of equipos y siempre limiting es their contact with importante avian species outside educar the a los hatchery empleados so that para we que can do our limiten el part to contacto prevent con disease especies spread aviares para throughout our evitar facilities and our el riesgo industries. de dispersar enfermedades en nuestra instalación y que se vaya a otras Rodent industrias. control schedules are very Los important programas de as control rodents de can be roedores vectors es for muy diseases in importante our ya que los hatchery as well. roedores pueden ser We vectores de mentioned earlier, you can enfermedades. employ a bait rotation so that Sabemos you're que not developing podemos tener resistance against una certain bait rotación products. And de then if you find a bird nest, trampas y let's si remove it on Friday encuentran un afternoon nido before de we go home for aguas the hay que weekend so retirarlo that el we have some viernes time away porque from en el the fin de hatchery semana que no instead vamos of a estar removing it ahí Monday morning or Monday no afternoon when cause you un first riesgo find the en bird nest lugar and we'll de be there in the tirar, hatchery processing de, chicks all week. en lugar de encontrarnos que el fin de semana General aumentó y sanitation generó el guidelines. Number riesgo. one, complete Las top to guías bottom cleaning every generales de single time. sanitización, cada This vez que applies to our hatcheries, inicie un but proceso de a great limpieza que applicable sea example de of this would arriba be hacia abajo after en las cleaning our kitchen incubadoras o after we've cooked a también big un meal. ejemplo es You en would never nuestras sweep your casas, en las floor before cocinas. you clean off Después the de counters cocinar, because the primero hay que crumbs limpiar and las scraps of encimeras y food that después might el have fallen piso on the porque las counters during migajas y cooking los are going to restos de fall onto the comida floor que when you're caen cleaning al the counters, piso cuando and you're going to have to limpiamos sweep las the floor again. encimeras y después It's the hay que same barrer thing in y the limpiar el hatchery. We want piso. to start at the Lo top mismo and work sucede our en la way to the bottom incubadora, for se empieza optimal desde cleaning. arriba y vamos bajando hasta el Because piso para una microorganisms limpieza need a óptima nutrient source debido to a que grow, we los always want to work microorganismos to limit the nutrient necesitan sources nutrientes para available for crecer. those Siempre hay que microbes. limitar las Number fuentes de one, este we can alimento para minimize los clutter by microbios. having essential Primero hay que equipment only in the minimizar room. que esté A todo good example of dispersado, this, tener if we're equipo having an issue esencial. with Por ejemplo, a si hatcher tenemos and we un send a maintenance problema en una personnel to look on incubadora the y hatchery, they mandamos al bring their maintenance personal de cart with them with their mantenimiento y traen tools and su their carrito con toolboxes. herramientas That's y las fine, right? It cajas de helps save them a herramienta, trip back to the está maintenance bien shop. porque les But what ahorra if it's time to ir y go on break venir al or if it's time to almacén, go to pero lunch? ¿qué pasa A si simple thing that tienen we que can ir a do almorzar? is Algo roll that sencillo que tool podemos cart back hacer to the es maintenance sacar shop este so that carrito, llevarlo any al área de germs or microbes mantenimiento on those a fin de tools at cualquier the maintenance gérmenes shop, o microbios which se we might queden not en clean el as área de often as we clean our mantenimiento y no en la hatchers or our incubadora. setters, won't be sitting in the Y room in the en lugar de que airspace se with the queden chicks ahí en el and espacio donde están in los the airspace of the polluelos hatchers. en las We can remove incubadoras. cardboard packaging and store También chemicals on podemos shelves and in retirar los cabinets just to empaques try de to cartón y los limit the productos. space that Podemos microbes can find and guardarlos grow and en thrive in. repisas o And en then, of course, we've gabinetes, mentioned this a couple evitando que los times, but keeping areas microbios as se dry as possible, acumulen en always el making sure we cartón. squeegee the También hay water que out of the floor mantener las optimally áreas clean. secas después de lavar. Hay que jalar, retirar el agua con un jalador o Moving on to squeegee talking para que about our esté box seco. wash or our Ahora trailer wash, hablando de it's lavado de important to las think cajas o about de our las process for charolas, es how we're drying importante our pensar en boxes el because we proceso know de that cómo wet se boxes secan will grow estas mold cajas, porque en las every cajas single time húmedas if we stack puede them on haber top of each other while they're wet. hongos, So, ¿verdad? Todo el are we tiempo stacking cuando our están boxes up and giving apiladas. them plenty of Entonces, si time to se dry están with fans apilando before we're para downstacking que se them? Or sequen do we have a box bajo el dryer in our ventilador antes de facilities voltearlas just to o try to limit tenemos un mold área de growing on our secado freshly simplemente cleaned para que boxes? no haya crecimiento de hongos More on our en box wash estas or our cajas. tray Más wash. How often are imágenes we de checking lavado de proper cajas o sanitation de levels? There charolas. are ¿Con several qué different methods of frecuencia doing this. Of verificamos course, los we could get niveles de little strips, sanitización pH strips, adecuados? Podemos spot tener estas strips. They tiras can be a little bit de more subjective pH que pueden ser un poco because you más just compare the strip to the subjetivas color porque on the pack, estamos right? But we could also buy comparando a el meter that tells color us the de la pH. But how often tira are we checking our con la sanitation tabla o levels? también un How often are we medidor. checking our water temperature? We talked ¿Y about that a con qué little bit frecuencia earlier. medimos esto? If ¿Con qué we frecuencia know medimos that la the optimal temperatura del temperature of agua? our tray Como wash is mencioné, 140, are we sabemos que la writing down temperatura what idónea para el temperature our tray lavado wash de is at when we charolas es start running at the 140. Lo beginning of the day verificamos al and when we inicio come de back cada from día lunch? y cuando regresamos del almuerzo también We know that podríamos the checar tray la wash is the temperatura. limiting factor
sabemos que el lavado de charolas es uno de los factores
instantes, we're qué getting tan the proper rápido, clean pero on our también trays at the debemos end of the day. configurar la velocidad, incluyendo un lavado adecuado al An final del alternative día. to Una traditional methods of alternativa cleaning a and los sanitizing métodos is the Pato tradicionales de Sans machine. limpieza This y machine sanitización es uses la máquina Pato H2O and Sands. Esta NaCl to produce utiliza both a cleaner agua and a y cloruro de sanitizer. sodio para It is producir safe for un employee contact. agente limpiador y It can be sanitizador. Es less expensive seguro. than traditional Si methods entra of en cleaning and contacto con los sanitizing, empleados, but puede the ser menos upkeep of the Pato costoso, Sands is pero vital to ensure the el soap and mantenimiento sanitizers are de present at the beginning esto of the day es when it's vital time to para turn off tray asegurar wash or que the box wash el jabón and y run los the tray wash. sanitizantes están presentes durante el lavado de las charolas. We can't have a No talk about podemos, hatchery sanitation without no mentioning the podemos use tener of esta formaldehyde and plática hydrogen sin peroxide hablar based del on your uso del facility. formaldehído We could o de talk about agua this all day oxigenada o in a peróxido de whole separate hidrógeno. presentation, Podemos but hablar y I would just dedicarle una urge you to presentación. double check your Simplemente les voy formaldehyde a schedule decir or your hydrogen que peroxide schedule or whatever you verifiquen use in your el facility. calendario de Is your aplicación del formaldehyde drop schedule formaldehído still o de working for agua you? oxigenada How's y your kill doing verificar si in sigue your machines of microbes funcionando, while chicks are hatching? cómo There have been so many mata papers los published about microbios. Hay the tantos toxicity of formaldehyde and the estudios corrosiveness of publicados en hydrogen cuanto a peroxide, and la lots of papers toxicidad del about looking at things formaldehído, like la ozone or corrosión del probiotics agua as an alternative. oxigenada. But Y again, I hay would just urge opciones you como el to ozono double o check on your probióticos. formaldehyde Simplemente schedules les and see recomiendo how they're working que for you. verifiquen bien qué tan óptimo y eficiente We es all have AON el units in our resultado. hatcheries. Todos They do tenemos breathe unidades life de into ion our en hatcheries, and so we need to nuestras treat them incubadores. as the Ellas important pieces son of las que machinery that they are. Are we respiran la replacing vida. our filters Debemos and cleaning our reemplazar coils los as needed filtros based y on the limpiar los location of our hatchery? serpentines por lo There are menos several things una to vez consider al here. mes o Is my conforme sea hatchery near necesario. a Hay feed que mill or considerar si farmland that has hay nuestra production a few times a incubadora year está or row crop cercana production a few a times a una year? Is my hatchery near construction a sites? una planta de All of these will rendimiento produce o a larger otra amounts of granja, dust than porque if your todo hatchery esto was not genera near any of más these, and so you polvo might have to que change out your aquellas filters and clean your incubadoras que no aeons estén more cerca de often estas than the hatchery down instalaciones. the Por lo road tanto, that si esta isn't es la near situación, a hay few que pig cambiar pastures or row más crop los acres. filtros. And so this is Así very que much one of those things esto that es una de you esas might have to just cosas figure out what que works best for your quizás hatchery. haya Maybe que idear we que sea lo clean que and replace our funcione filters once a mejor month, para but down the ustedes. road A they lo replace mejor theirs limpiar y every reemplazar 2 weeks. filtros, This pero will a lo vary mejor from más hatchery to cerca hatchery. de estas Another thing to think instalaciones about o when we de think about our pasturas de AON paja units and tenga how que often we're cambiar changing our con más filters frecuencia is los where are filtros. the AON units Otro located? If they're over the aspecto a cool room, we might have considerar: to dónde change those están las filters more unidades often than the EON. AON units above our Quizás egg si room, just están based on arriba de la sala de pool o si están day-to-day afuera de activities la that sala de happen in that huevos. area of Quizás our hayas que hatcheries. cambiarlos con la frecuencia que amerite, considerando So las we've talked about actividades motivation for cotidianas. sanitation, we've Ya talked about hablamos de la methods, and so now we'll motivación, de finish los up with métodos, y ahora, para monitoring. concluir, voy a hablar del I've monitoreo. heard Ben He Green, along with his escuchado saying that de our Ben hatchery is a Green box that we can que control. He nuestra says that if you didn't incubadora es document it, una you caja didn't que do it. podemos controlar, So what are we pero documenting in our si hatcheries? no se I have a few examples documenta, here. nadie puede saber si We've lo mentioned hicimos. this. Are ¿Qué we documenting water documentamos? temperature and Estamos disinfectant and cleaning levels on our documentando y tray wash machine? monitoreando la Are temperatura we del agua, documenting and signing los off on our niveles de MRSP and sanitation tray desinfectante that y yes, we did run the PM cycle limpiadores, and we la did run verificación del alcohol through Embrex our vaccine PM? lines, Sí, sí, again, hicimos to esto prevent the también. prevalence of seminal Corrimos RSV in our alcohol facilities? en las líneas de Are we vacunas para checking our evitar la formaldehyde and prevalencia hydrogen de peroxide systems on a pseudomonas. regular También basis? Did I verificamos run el formaldehyde yesterday? formaldehído Yes, y I el sign off on my peróxido. document that I Podemos ver did si lo run hicimos formaldehyde ayer. in the Sí, sí refill of lo my vimos en el reservoirs. documento, que sí vimos la And línea finally, another y example is the los condition of recipientes. Y eggs in otro our egg ejemplo rooms. es la So condición at de the los very huevos en beginning of the nuestra sala de presentation, I huevos. Al mentioned, principio de la are we truly presentación les monitoring mencioné the si cleanliness of our eggs? verdaderamente Are we just going and making monitoreamos la intimates, or do we have limpieza a de los sheet huevos. that our egg Tenemos room una nota attendants can fill out mental on a o weekly tenemos basis un formato that marks the number impreso of que los dirty eggs or the empleados number of puedan full eggs coming in marcar from el número specific de flocks? huevos All things that we can sucios document o to prove fríos? Todo that esto we're se keeping an documenta accurate para comprobar check que on our mantenemos una sanitation within our verificación hatcheries.
precisa de la Of course, sanitización one en method of nuestras incubadoras. monitoring Por sanitation supuesto que status un is traditional método para microbial plating. monitorear el It's very estatus useful in the de hatchery because it allows sanitización us to es con isolate and estas type placas. bacteria and fungus using Tener different growing cultivos nos mediums. permite I aislar love traditional bacterias, microbial hongos y plating because the otros possibilities are truly microbios. endless as to what we Estas can look at nos within our ofrece hatcheries. So obviously, posibilidades there are many different ilimitadas methods para of traditional saber qué es lo microbial que plating use, but tenemos. I've listed Hay three here muchos today. métodos, The pero first one aquí is solo voy surface a swabs. mencionar tres. Primero So, son after los we clean our frotis de incubators or hatcheries, we can superficies. go behind Después de once they're limpiar las dry and we can incubadoras, swab the podemos walls or regresar the y cuando doors, and we estén can stream secas, those onto podemos a hacer un petri dish and incubate those frotis in-house y for en 24 las hours, and we paredes, can en see las the next day encimeras y our results podemos if they're sembrar well una caja reclaimed. de Petri y We can also podemos ver use que surface también swabs to limpiamos. monitor También the level of podemos cleanliness of the utilizar eggs eso para coming into our monitorear hatchery el egg nivel de crates. limpieza de los huevos que Another method of ingresan a las traditional incubadoras. microbial plating is air plates. Otro método Obviously, these son can las be placas used aéreas. Estas to se pueden monitor how utilizar clean para our vaccine monitorear mixing rooms and our qué chick tan coop after limpios we've cleaned or before están we've cleaned. los, And then las another salas great de method of mezclado de microbial vacunas. plating is the Otro use of fluff counts. So método this is es basically el using an air uso de plate, but putting it conteos in the de fluff. hatchers while chicks Esto are es pipping and hatching colocar to measure the una amount of placa contamination aérea para found within the medir fluff la that's collected on our petri contaminación en dishes. la And this is a pelusa que great way se to, again, go back and colecta double en las check cajas that the de validity Petri of our cuando formaldehyde drop los schedule polluelos or están our hydrogen eclosionando, y peroxide esto system nos schedule. permite verificar There are a couple of downsides to el traditional microbial plating. el calendario Depending o on if la you process these programación del samples peróxido de in-house hidrógeno. or Sin send them off embargo, to a esto lab, puede can tomar sometimes días take o semanas, days o or si lo weeks to get the mandamos a results un back. laboratorio, Well, el why is this a resultado bad nos llega thing? días o If the point semanas. of traditional Entonces, microbial si el plating or punto hatchery sanitation de monitoring is to keep a check on monitoreo de how la well our sanitización sanitation de las programs are incubadoras working es para for us, saber que también what if funcionan we don't nuestras remember who cleaned prácticas. the incubator ¿Qué number pasa 5 si when we no took this sabemos quién swab or this air limpió plate? la It's going to be incubadora 5 difficult to cuando se tomó el explain to frotis? our Será sanitation difícil teams explicar and a los understand and equipos de maybe find who sanitización wasn't using the y hot water that entender day or quién who no wasn't using proper mechanical usó force. el agua caliente o quién Another downside is that they can be utilizó expensive, so we inadecuadamente might la not fuerza sample mecánica. every area of the hatchery Otro on a regular punto es que basis. este puede ser un poco costoso, por lo que no More hagamos traditional estas methods of muestras. monitoring. Hay métodos BAC2 más swabs serve as a tradicionales de collection and transport monitoreo. medium El to get producto bacteria to the BactiSwab lab for sirve testing, como un and medio also para boot tomar swabs, muestras which y can be used in a transportar para hatchery llevar as a great way to test for estas muestras de salmonella on bacterias a los various laboratorios surfaces like también. chick En boxes las or your botas chick es cool una buena pelts. forma para hacer One thing you can pruebas do si instead hay of putting them on your presencia boot de and walking them around salmonelas. is apply them to eh, your hand and just rub the surface area where testing Este is desired. producto, en lugar de ponerlo en la bota, lo podemos aplicar en las manos Kind y of pasamos la a new mano por thing on las the áreas que hatchery front debemos ver. is the use of Un ATP producto nuevo en bioluminescent este swabbing. We've seen frente these es devices este used for years frotis in poultry ATP processing plants, but bioluminiscente. it Lo turns out vimos they are en plantas applicable de to our procesamiento, hatcheries. pero ahora The way resulta these que ya work se is by pueden using aplicar en las ATP or incubadoras. adenosine Utilizan triphosphate and ATP o luciferase, which adenosin is the chemical that trifosfato y allows lightning bugs luciferasa, to emit que light. es el ATP binds producto with químico, luciferase. la The more sustancia química que ATP, le the permite more a las luciferase, the more luciérnagas light, a and it puts encenderse, out an y RLU esto value or relative nos light unit. So envía the higher un the ATP, the more valor luciferase, relativo de the more unidades de light, light. the Mientras más higher the haya RLU ATP, value. más luz hay y Now, these mayor es el ATP valor. Ahora, bioluminescent swabs are great because they estos give us immediate frotis results. de Once you ATP swab and place the swab bioluminescente in the nos da device, it takes muy 15 buenos seconds to valores. En give you your cuestión de RLU 15 value. segundos nos And ofrece another el good thing valor about ATP RLU. Y bioluminescent algo swabs is bueno that they de can be este frotis adapted de for use ATP in any bioluminescente es area que se of the puede adaptar hatchery. para So utilizarlo en cualquier área de la these incubadora. ATP Así que machines, I estas believe, were máquinas designed to de be used in ATP very creo que sterile fueron environments, creadas hospitals, para nursing homes, utilizarse en ambientes processing plants once estériles they have been como cleaned. hospitales, casas de And so retiro, they plantas de come with procesamiento después de la guides for limpieza. Así que cleanliness. So, for vienen example, con sus propias 0 to guías 20 para la RLUs is limpieza. Por clean, ejemplo, de 21 0 a to 20 50 is RLUs es limpio, de okay, and 25 a anything above 50 está 50 you bien, need to clean y again. cualquier valor But we por can arriba de adapt and we 50 hay can que set our own
empezar de nuevo, guidelines for pero any se puede area or adaptar y hatchery podemos and use these establecer ATP swaps. nuestras propias guías One downside para is the utilizar initial estos investment of frotis en the la ATP incubadora. Sin embargo, biomanometer that you see pictured here. el costo es considerable. There are Y es several una different kinds inversión of inicial. swabs that can Hay be used in the distintos tipos ATP de frotis que biomanometer, se but pueden one of the best utilizar ones for en hatchery un use is the aparato de UltraSnap ATP. ATP El que se surface puede test. utilizar es And la these are prueba de designed to detect superficie total ATP ATP from Ultra any cell Snap, type on y the esto surface that you nos swab. permite The detectar el reason these are ATP great total for en la hatchery use is superficie. because Esto they're es tolerant to fantástico temperature para abuse. las So incubadoras, we can take ya que our son tolerantes a bioluminometer la out to the egg temperatura. room with our Podemos pack of swabs, tomar and we can make el our way all the way through the bioluminador y poder hatchery, pasar en going todas in las warm superficies incubators, de la warm incubadora, hatchers, las or a very incubadoras warm and humid templadas tray o y wash or box también washroom, and it's not going to una affect the caja de validity of the lavado, y no swabs. afectará The la shelf life for these is validez 15 del months on frotis. Su vida de refrigeration or anaquel no es de longer than 4 15 weeks at meses room si temp, están so refrigeradas, plenty of time to o no use más these de 4 swabs in our semanas a facilities before temperatura they ambiente. expire. Así que si compramos un For the lote, more podemos visual folks in the usarlas room, I antes have de que just expiren. an example Y here tengo un of how ejemplo the ATP aquí machine actually de works. cómo So funciona esta máquina de all cells ATP. contain Todas las adenosine células triphosphate, which is the contienen universal energy adenosín molecule for living trifosfato, que es cells. la It just so molécula de happens that energía para occasionally una we see eggs célula like viva. this in our Y a hatcheries veces that have así vemos huevos bacteria en nuestra or incubadora que microbes that tienen contain bacterias o adenosine microbos triphosphate. que So we tienen take our adenosín swab and we trifosfato. swab the surface Tomamos of the el egg or the surface frotis of sobre la superficie del insert here, whatever huevo you want to test. o And in the cualquier top of that swab is the superficie que queremos luciferase probar, enzyme. So once we y collect our sample, we en place la the swab capa back in the tube exterior and de we este break the frotis snap cap, está which allows el, the luciferase to come in la contact with our sample. luciferasa. La As tapamos, la luciferase binds with agitamos y la ATP, light will be luciferasa emitted and we'll está en be given contacto our con el value or a ATP, measure of emite una luminance in luz 15 y el seconds. medidor en cuestión de 15 So a segundos nos great da el applicable valor use of these RLEU. swabs Es in un uso a poultry aplicable hatchery de would be estos to test the frotis en cleanliness una of eggshells. incubadora o en So una we've always heard that, eclosionadora. well, Podemos this verla, breeder flock is older, so medir la eggs are dirtier. Is that sanitización really true? conforme Maybe so. el So lote this tiene test is más completed on edad, 25 se different ensucia eggs más. La from prueba 5 se different hizo age en breeder flocks. 25 And so you can see here that the egos de 29-week-old flock is distintas the blue flock, the blue instalaciones, line on the y bottom, la and línea the azul 33-week flock is the red es line. el They de both have uno, y el de la RLE semana values 33. on the Ambos eggshell tienen swabs in the valores other 3 menores flocks de besides this one RLU en point los here on egg cascarones number que 4. los otros, You can see excepto here este that punto the en el eggs from huevo the 4. Podemos 57-week-old breeder ver flock que los had huevos higher de la RLU values instalación across the de board. 57 And then in semanas the tuvo middle here is mayores the valores de 36-week RLU. and the Y aquí 43-week-old breeder tenemos flock. la So semana just a very 36 y de unique 43. applicable Así que way to use esta the es una ATP forma swabs in the única, hatchery to aplicable monitor de utilizar sanitation. estos frotis ATP para monitorear la sanitización And en with las that, I'll incubadoras. wrap it up Y really con quickly. I eso hope voy that a if you terminar don't take anything rápidamente. away from this Espero today, I que hope that you can take si these two key algo que se takeaways back to your lleven de mi facilities and implement presentación them. y puedan The first one is implementarlas know en sus what you think you know. instalaciones. If you didn't Primero document it, es you didn't do it. sepa lo que Do usted we cree have que the sepa. Si paperwork no in lo place documentó, to no lo keep hizo. track of our Asegúrese de daily tener sanitation, cleaning, el and disinfecting procedures? papeleo, los And then number two documentos is just make it simple for your necesarios para people. verificar que sí Don't se just llevó tell a your cabo folks to la come in and, oh, sanitización, today you've got to y clean facilítelo setters para 1 through 5. sus empleados. No Explain why. lleguen un día y de Explain repente the les digan, importance no of the les 4 toca factors of clean and limpiar use the tal, 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 Fairlife tal. store No, model hay que as an example explicarles for la that. importancia, y utilicen el ejemplo And del with banco that, de I 4 appreciate patas como everyone for ejemplo de este listening, and I will proceso. take any Con esto questions. termino y les agradezco mucho su atención Thank y you. espero que me hagan Very muchas interesting preguntas. discussion. Muchísimas gracias. Qué tema tan You can share interesante. your screen now if you would Okay. like. Puedes dejar de compartir ya tu pantalla, Unless you just want to leave that up on o solo que la That's quieres fine. dejar Several questions are rolling in here. compartida. Hay varias one of them kind of preguntas struck me. aquí. Una de It says, what estas do you think dice, about ¿qué spraying wet piensa disinfectant usted de and rociar peroxide un after transfer so we can desinfectante transfer húmedo de peróxido de hidrógeno o agua using a wet oxigenada disinfectant después de spray la on eggs? What is transferencia? your
¿Qué piensas de que se rocíe As los a huevos given así? rule, we Bueno, como never regla want to general, spray no a queremos wet disinfectant rociar on the egg un because, desinfectante sobre los huevos as we know, eggs have porque, como pores. So anything sabemos, that we spray los on the huevos surface of tienen the egg can come poros y into the lo que inside of the egg rociemos en su via those superficie pores. So puede wouldn't recommend a ingresar wet dentro del spray huevo a través de los without poros. good proof that it's a No good idea podemos to do in our recomendar hatcheries. sin que haya I una think the whole idea prueba of de que spraying es the eggs buena is idea. for a Creo que long la time. Like, idea de don't get eggs wet, rociar don't get eggs wet. los Well, huevos, it could be no, done if dicen, no los everything's mojen, done no los right. mojen. Se puede hacer Like si if your todo lo spray demás se solution is hace warmer bien, than the como si egg tu and it'll solución de cook it inside the rocío egg and all that stuff. But está un from poquito más experience, calientita que los it's huevos, too pero en easy to base a not la do it right and then it's experiencia worse. es muy fácil That's no right. hacerlo bien y It's se worse. empeora la It ends up situación. being Resulta peor, bad. So, termina siendo algo malo. what is your Correcto, opinion es eso. on using ¿Qué Procid? opinión tiene It's de considered a good, utilizar against bacteria and fungi and stuff, fumigating inside the machines? Yeah, I think peróxido Verosid is a great verócid, disinfectant to perdón, use, para whether you spray it eliminar las or bacterias o los hongos? Sí, es use it un as buen a foaming desinfectante, ya agent. sea que se Verosid has been rocíe proved to work very o well in sea poultry un hatcheries. agente Now, how espumante. about El spraying it in verócid the es muy machines? bueno. ¿Y Would you qué do that tal dentro de with or las without eggs? máquinas? And ¿Lo I've haría gotten this con o sin question huevos? Me several han times. Can hecho we esta spray in the pregunta egg varias cabinet veces. with egg ¿Podemos cabinet? rociarlo I think con the los key there huevos? would Creo be que aquí la to make sure clave that your sería spray is asegurarnos more of a que fog este than a rocío spray. se vuelve And if más you como do una decide to spray a niebla y liquid, si decide make sure, rociar or the líquido fog, right? Make sure that you have o que a sea good como check una valve in place so neblina, que that tenga your una liquid isn't buena dripping válvula while de it's out spraying. retorno Because again, para we don't want asegurarse to que el wet líquido eggs, we no don't está want to wet chicks, goteando, sino but está rociando, porque la it idea might, no it es never a bad idea to mojar add a los little huevos ni disinfect los anywhere polluelos. throughout the Sin hatchery. Again, as long as embargo, we're not soaking the eggs se or puede fogging the desinfectar siempre y Verosid within cuando our no se machines. estén A lot of things, if empapando, it's que done se correctly, esté good. aplicando So, como una neblina de Verosid. okay, Muy so bien. Entonces, somebody said in here they're alguien already aquí fumigating está down on a diciendo daily que ya basis. están Would it be fumigando a required to diario. Se fumigate hatching requeriría eggs when they come to the hatchery? fumigar los They're already doing it huevos at the farm que van a eclosionar, a and que they're llegan coming a to la the hatchery. incubadora, porque ya lo You hacen en know, la granja cuando llegan. that Es just que, depends on the bueno, hatchery, pues really. todo depende Several de hatcheries la are building incubadora. fumigation rooms Varias in the egg room. fumigadoras Depending tienen on salas de what fumigación your en la sala company de egg huevos. Todo production looks like at any depende given time, de you might cómo be es su setting eggs right proceso away de when they come producción. A lo into the egg room. mejor So deja I would reposar los say huevos if you luego can get cuando a good llegan. Yo system quiero down where you decir can que si fumigate in tiene the un buen hatchery, in the egg sistema room, cuando se you have enough fumiga en la employees, enough incubadora, si labor, tiene suficiente mano de it's never obra. a bad idea to Nunca add es una another mala level of idea disinfection. agregar un Just nivel trying to make más sure de you're using a good product, desinfección, right solo product, and asegurarnos using que it correctly. Because utilizan we un have buen seen where people producto y use se some of these aplica and correctamente. use Hemos them at visto too a high of personas doses que and los things in usan their a kibbles dosis muy altas cause some problems. y esto And do your puede research, generar you know, call problemas. somebody that has Claro, hay their que facility investigar, successfully, buscar and the a whole alguien, time that llamar you a want to alguien que lo implement a haga new con éxito. Cada process vez such as que that, quieran keep a implementar un check. Is proceso it really nuevo, making a difference? Are we verifiquen si monitoring the level of efectivamente hace una cleanliness before and diferencia, si after, ya and estaban have we proven that it's monitoreando worth our time and su our money? nivel de Right, right. I limpieza think over previo y time, después sometimes you've para seen in hatcheries, determinar si vale la pena. hatcheries Bueno, everywhere, que they hemos keep visto en adding las all these things incubadoras, and no we en should do this, we incubadoras, should do en this, we todos should do this. lados Sometimes we debemos, don't really las know if we're personas getting dicen debemos hacer esto y debemos hacer anything esto out of it. otro. And then Quizás pretty soon we got no so many things we're doing and verificamos it's si like, okay, what's obtenemos algo essential y to go, what's decimos not? muy So bien, a ver, so I ¿qué think es nuestro enfoque? ¿Qué that's probably debemos where they're coming from. hacer? Do you ¿Y think it usted is cree essential que to fog throughout the hatchery sea for bacterial stuff like the rooms, esencial hollows? aplicar neblina What's en your thought on that? I think todos so. los Every espacios de hatchery, la again, incubadora? Bueno, the pues common theme here todas is las it's going to be incubadoras, different el for every tema single común hatchery. Just es que multi-stage versus single stage. It's cada gonna put up lots of differences proceso from es hatchery to hatchery, distinto. but I think it's a great Hay idea to create a distintas schedule. partes en el Maybe if you proceso. don't Lo have time for the importante es people to tener fog un buen every programa. room, A lo every mejor hallway, every no week, tiene el suficiente rotate nivel it de throughout the month so empleados that para everything's getting cleaned once a aplicarlo en month cada sala, en cada or every other month. pasillo. Hay que rotarlo, ¿verdad? Okay. Cada mes o What's un your mes sí y un thoughts mes no. on Muy or bien, thoughts or gracias. ¿Qué suggestions on piensa o how qué to clean sugerencia multi-stage tiene incubators
cuando se tienen que limpiar incubadoras multietapas por la contaminación, porque siempre se están usando, hay muy poquito tiempo donde están vacías. ¿Qué I would recomienda? say the key Pues yo there debo de is decir que el keeping a aspecto great clave cleaning aquí schedule es que hay que because we mantener obviously un have to buen plan ahead programa de limpieza. when Siempre we hay que planear clean por multi-stage sinks, anticipado right? Because they cuando have to be empty estamos because we don't limpiando want the eggs to get equipo wet. So multietapa, cleaning those porque hay que quarterly, limpiar, four no times a year would queremos que be the se best. mojen los Lots huevos, of quizás una vez al multi-stage trimestre machines o una vez are a cada designed to have cuarto, cuatro mats that veces go al under the año. eggs, Hay right? They catch algunos equipos que the pueden rocks tener or como the contamination, tapetes the por busted egg yolk abajo that que se falls. So cleaning those encargan on de a la regular basis, but a contaminación en deep las clean varillas of y multi-stage hacer incubators una quarterly would be limpieza ideal. profunda So de un would equipo you manage it to multietapas where you can una get the vez eggs out cada to do deep cuarto. clean? Ok, That's right. If hay you've que got a time retirar when you're los not running huevos full para hacer capacity. esta A lot of limpieza places that are profunda, running full por capacity just supuesto. Hay don't muchos have the lugares machine donde empty, but operan a alta I'm like you, capacidad, nunca that's tienen un always bothered equipo me. I'm vacío. like you, Y so eso es make it a algo plan, que get it on the siempre me ha schedule molestado. to Yo, do For it. igual sure. que Yeah, dice make sure usted, hay it's que hacer be a un problem. programa de What about limpieza what is your profunda. Muy bien. recommendations if you ¿Y qué know nos the percentage of recomienda fluoride si is pretty high, sabes but you've got to use them? How would you manage qué that from the farm to the pasa hatchery? I mean, there's a number of ways to go with that. con We todos tell los people don't use these. huevos What would que happen? se caen, So que they're going to get explotan ready to use y, the eggs. qué Well, van a hacer con many folks tantos here huevos probably que know Dr. llegan de Tina Wilson. I've heard her distintas say that if granjas? you Bueno, a lo bring in mejor one floor ustedes egg in a flat of conocen eggs, if that floor egg becomes a la contaminated, which doctora it Wilson, probably si will, llega and it un will huevo probably explode, it's contaminado y going que to cover seguramente va a every explotar, single va egg a in that flat, embarrar y a cubrir which is a going to reduce todos our los hatch huevos que overall. están a So su we might be setting alrededor more y va eggs, a disminuir but la we might be eclosión. hatching less Entonces, chicks quizás because of tenemos the más increased amount of huevos, pero contamination to a good menos van a hatching egg. So eclosionar I'm with porque you. hay Use them más if you have to, but contaminación. Utilícenlos, pero Dr. Wilson would never say that. la She would doctora say Wilson no nest cleaned diría eggs only. eso. Yeah, La but I la understand doctora you tell Wilson people that. It's diría, like, no, we use got to have them. huevos So, limpios, I mean, what ¿verdad? if somebody Pero has to hay have que one? Do you have to usarlos. Si send them? What are alguien your debe de recibir recommendations? A estos lot of people huevos just que put them at the recomendé, bottom. muchas personas So los we were talking ponen with somebody en the other la day. parte They más mentioned baja. they El they otro actually día they have alguien a me whole machine dijeron that's all que tenían dairy una eggs, máquina a llena whole de That, machine. huevos yeah, sucios, that would ¿verdad? be Sí, ideal. So that we're sí, eso isolating the sería una contamination. solución A ideal whole porque se machine está separate would be aislando the la best if you have contaminación. that Un many equipo dirty separado eggs. sería una There's a Because problem if buena you have that opción many. si yeah, hay muchos huevos there's an sucios. Sí, underlying issue bueno, there, ahí but hay un problema even if we subyacente, por set those dirty supuesto, eggs on pero the aun bottom and they cuando explode, some of that separamos explosion is los going to go huevos y off. los ponemos But hasta abajo y obviously, it wouldn't be explotan, as lo que bad as setting them explota on the bottom sube. and all that Pero claro, no contamination sería running tan down through malo the como que trays estén below. hasta arriba, esté Well, one bajando thing toda you had la said in your contaminación. presentation that I Algo que usted kind of caught mencionó a en rabbit su hole if we would go with this presentación y is you've got se me chicks hatching, quedó so there's es que maybe the tenemos slightly on the green huevitos, side, or they're just hatching, polluelos so their nables eclosionando are a little siguiendo el bit open, proceso not completely normal open. y Maybe sus by the time they ombligos get to the están un farm, poco they're closed out pretty abiertos good. y a lo But if mejor you ya have cerraron cuando contamination llegan in a your la granja, machines and in pero your si hay hatch baskets, contaminación en they're las hatching máquinas, and en las canastas, crawling all over that hatch basket. And aquí if you've got están contamination there and their caminando y hay nables not open, contaminación y su ombligo no Exactly. That's está you've the got key. cerrado, bad issues. It might hay un not show for 2 or problema 3 days ahí. in the farm is Quizás what no we're será seeing, but aparente en dos, it's an tres issue. días, pero That's right. sigue siendo un It's an issue. problema, exactamente, Um, exactamente. what about ozone? ¿Y qué pasa con You el said anything about ozone? ozono? No, I no haven't. I've mencionó read a gran couple cosa. papers, Bueno, but he leído un par de nothing, estudios, nothing really with pero ozone has stuck nada, in a commercial setting. Yeah. nada I mean, it's está been around a muy while, right? bien, But I haven't muy seen it aparente en Yeah. una at all. oferta What comercial. about Sí, hay you buenos cleaning your hatchery and resultados. stuff? ¿Y qué Is it pasa necessary to do cuando clean se the limpia drains? la And of course, incubadora? everything you're También se cleaning, you're deben flushing de down the drain. limpiar las Right. coladeras porque That todo would lo que be the last limpiamos se step va a las when we go from a coladeras. top clean Sí, to a bueno, ese bottom sería clean. el último Definitely paso. Si limpiamos desde recommend arriba cleaning hasta out the abajo, hasta el drains piso, for sure. sí, también se recomienda Just limpiar using las that as coladeras y el drenaje, doing por your normal supuesto. procedures. Like you Muy said, bien, That's ese right. sería parte del procedimiento schedule normal. Muy bien, entonces hay que It can incluir be las coladeras en el annoying to programa. do that, Sí, right? puede Because ser little particles of engorroso eggshells will end porque up in the ahí ya drains hay and then they're wet partículas de and los wet eggshells cascarones are a pain to ahí. clean up, but Los it is very cascarones es un necessary fastidio
again, when you think limpiarlos, about pero the es umbrella necesario, si example, pensamos en el those ejemplo de eggshells la can just sombrilla, hide bacteria. estos So
pedacitos de clean cascarón 100% pueden successful if we ocultar don't finish the drill bacterias. and clean out those Entonces, drains? nuestra limpieza, si no What's your limpiamos las opinion on using coladeras y los drenajes, formalin in the quizás hatches and what the alternative no is? sea al I've 100%. got ¿Y my own qué opinion. podemos utilizar? ¿Qué opina del formaldehído? I've ¿Qué not opina? looked into Bueno, using pues formalin. I guess formalina, the question perdón. is, as La an alternative to pregunta es formaldehyde, using Yeah, como formalin? una alternative. alternativa al I haven't formaldehído. looked into that much. No he Obviously, investigado formaldehyde mucho is en la a hot formalina. button El topic, formaldehído es un but tema when used muy correctly, caliente y it's cuando se proven to work usa and be adecuadamente, safer for our employees as está opposed to not comprobado using que it es correctly. So eficiente y seguro formalin para los might be empleados. the same if it's used correctly and Y la appropriately formalina puede ser lo in mismo the si se hatcheries. usa correctamente, es Do you seguro y think if somebody's efectivo en las fogging, like a incubadoras. room fogging, can Si that spread hay, phosphorus? si hay un rocío que sea aplicación de That's a good forma question. neblina, Not really thought about that much, but I would puede, say I that hadn't either. That's why I asked you. yeah, no se I me would había think it ocurrido would esa kill the pregunta. spores ¿Mataría las if you're fogging esporas? Bueno, a correctly lo mejor or sí, fogging, you mataría said. las So esporas si again, se está I guess aplicando the thought is este that if rocío, there's esta spores there and you're neblina. room Bueno, si fogging, las does that give an esporas avenue están to en el aire de la spread even sala, more? las, I don't a know. lo I haven't mejor seen la any work on that. neblina sería no, una I wouldn't forma think para so, but dispersarlas más. No, no se me ocurriría. No, a mí, yo Yeah. tampoco Yeah. pensaría So I don't. eso. Yeah, I don't. I just wanted your Entonces, opinion. no A sé. lot of questions here Le on fogging pregunté, aquí and hay stuff, muchas and we might address preguntas de la those later. aplicación como You neblina, know, quizás valga la you talked pena about contestarlas water después. and sodium Usted chloride in the Webinar habló and some of the ones del you explained. A little bit more agua about that. y sure. incluyó So el the sodio. PathoSense Bueno, machine sí, la basically máquina uses an Pato Sans electrochemical utiliza activation un process with proceso de pure salt. activación química con So sal. it's Sal es el a very cloruro de complicated sodio. system Es un where sistema water and bastante NaCl complicado move across a donde cell, el agua and y el basically the cloruro cleaner is de produced sodio and the se sanitizer is mueven, produced se from that genera chemical el reaction, and jabón y it's el readily available for sanitizador a use. partir de So esta reacción it's a química cool listo thing to para look su up uso. and look Es into, un safe sistema for innovador employees, para ver, and all you seguro have to do para is los have empleados. water and pure Simplemente hay salt. que tener sal y agua, And la you had sal pura. said in that Y discussion, like for usted multi-stage, you would like to see them mencionó que cleaned en more. los For equipos single stage, we know multietapas every sería time bueno we Every order. time. limpiarlos cada trimestre y una Yeah. sola etapa cada Okay. vez que Well, se that's a usa. question somebody Correcto. wants Sí, some esa fue una de clarification on las that. preguntas y alguien quería So aclararlo. the Entonces, dihydrogen peroxide, I know you've done some work with en el peróxido Dr. de Jordan. hidrógeno, sé Can que you usted ha explain a little trabajado en bit eso y more con la about doctora that, how it Jordan. ¿Qué works, nos and what the puede potential explicar benefits of cómo that are? funciona y Sure. cuáles son los So beneficios the dry potenciales? hydrogen Claro, peroxide is a el proprietary technology where agua the oxigenada es humidity in the parte de air and the una oxygen are brought tecnología together in the dry hydrogen propia peroxide machine. donde They're se also utiliza moved la across humedad del a aire y se photocatalytic va membrane similar to the pasando por cell in una PathoSense, membrana where the fotocatalítica similar a la H2O célula and del pato Sanz, H2O2 molecule, donde la the molécula H2 de from the water and the agua O2 y from the de air are split apart, and peróxido then de they're sodio joined se back together in separan the y form of the después se hydrogen reúnan peroxide, which is the en la forma de H2O2. agua And so oxigenada, it's a cuya completely fórmula gas química es phase of the molecule H2O2, of es una hydrogen fase peroxide. So gaseosa de la there's been molécula several studies del completed using peróxido dry de hydrogen peroxide hidrógeno. in Hay hatcheries as an muchos alternative to usos en formaldehyde las because incubadoras como obviously the alternativa al main holdback, formaldehído setback from porque using liquid hydrogen el peroxide is the corrosiveness to el, our el hatch tema de packets, which utilizar we el don't agua want. So the oxigenada thought es is la if we use dry corrosión hydrogen que peroxide genera. and there's not a Si liquid se hydrogen peroxide running utiliza over our machines, peróxido de it's a hidrógeno much lower seco en concentration of gas, su peroxide, then concentración maybe we es won't see the menor del corrosiveness peróxido, of quizás no traditional genere la liquid or corrosión fogged que hydrogen peroxide. genera So el it's a really peróxido cool de thing. There are hidrógeno several líquido papers published, and I tradicional. would Es urge anyone interested algo to go check innovador. those out. Hay muchos estudios So you're publicados y con concerned that gusto using les doy las greater ligas. hydrogen Así peroxide would que do the el corrosiveness. uso del agua As a oxigenada sanitizer,
El efecto es la It corrosión, works pero great. como Works great as sanitizante a funciona bien, sanitizer, es fantástico, but it funciona muy can bien cause como can cause sanitizador, rust. pero sí Yeah. puede generar pues If you're esta using formaldehyde in your oxidación. Ok, hatchery, si se utiliza el how would you go formaldehído about en la measuring that incubadora, to get ¿cómo the, puede is it medir? something people ¿Cómo do? puede You measure medir? Algunas concentration of it, or do you personas just have a miden la dosage effect and they just go out concentración and put it in, or do o people actually lo measure it? ponen ahí y las Um, personas no lo miden. ¿Cómo funciona eso? it depends on the hatchery. Pues todo Know depende some de hatcheries la drip the formaldehyde incubadora. into their hatch cabinets. Algunas lo You know, gotean maybe dentro de 300 los milliliters every gabinetes, 6 no sé, hours 300 throughout the hatch mililitros process cada for a total of 6 horas 6 drops of durante el formaldehyde. proceso de Some people incubación just con seis fog it gotas de using a wick formaldehído. system. Algunas There are several different personas methods. lo You aplican como can, of course, neblina test the con un concentration of sistema formaldehyde in the WIC. Por air using, supuesto que se puede I medir la forget what they're called. concentración They're en el little aire badge, little safety test unas, badges where you can test the concentration of con formaldehyde. unas But the best thing to do there plaquitas would be de to medición, pero lo truly más monitor the seguro level of para kill would be monitorear in fluff es counts, like I mentioned. monitorear el nivel de So, matanza o de that's the control way you're de gonna. microorganismos, es con estos conteos de Without chloroform microorganismos. Muy available, readily bien. available, Sin que how would people haya prevent runoff from cloroformo compost? disponible, ¿cómo podemos controlar That's a esto? great question. Ah, muy buena Do pregunta, You have a great obvi- answer for us. I'll porque try. voy a intentar So contestarla. A I ver, would start at yo the breeder comenzaría farm level with a Ashford, nivel de making sure that we're las bringing clean eggs in granjas, asegurándonos as que much as possible. I know llevan we've discussed huevos that. That limpios can kind of tanto be an como sea issue based on your posible. Eso hatchery, but puede ser that's un where it problema starts en coming base a la into our facilities. incubadora, And so pero I would así start es there. como Clean esto eggs only, llegan. Recibir increasing our sanitation únicamente in the egg huevos room after limpios, every single aumentar set, e moving incrementar buckets, la cleaning the floors. But then sanitización the next step en I would estas say would just salas, y be el AON siguiente maintenance, filter checks, paso sería things mantenimiento de like las that. unidades, Yeah. I know that's a reemplazo de tough one. filtros. Ese Checking, es checking, like you said, all difícil. the time. Verificar, One of the things I liked you verificar. said Claro, como dijo. was Algo que core me discipline gustó of que keeping the dijo bird fue well la before you disciplina set the de doors las open. puertas. But Me also you gustó talked ese about, concepto, if mantenerlas no cerradas, ¿verdad? documenting it Pero wasn't done, and también one lo of que our dijo consultants said, documentar. Si no se inspect what you documenta, no se expect. hizo. Exactly. Y uno de los Yeah, consultores dice, document it, inspeccione lo inspect que it. Is espere, it really being done? And documentelo, then espere, following through to make sure that it's pensar que done sí se right. hizo y asegurarnos So, que well, seguimos thank you very haciendo much. todo There's quite a few other correctamente. questions here. Muchísimas gracias. We'll Tenemos varias address preguntas those aquí. one on Las one vamos after a the fact. contestar una We'll a send those una some of those to después, you, and we'll address y those here as well. algunas So les vamos those a of you enviar that a have questions usted, on here, we'll y try and get a los que hicieron preguntas les answer for vamos you a when we can. But conseguir la very much respuesta. appreciate Y your apreciamos presentation, some good information muchísimo there. su I think presentación, nos dio muy sanitation in the buena hatcheries información. Yo will creo que la continually become more and more sanitización en las important incubadoras cada as you vez deal with avian flies and adquiere different más things that obviously aren't going importancia away. con la So I think influenza this is y a otros pertinent area riesgos you're que in no good están field to desapareciendo. continue Este this, es and un the área hatcheries all over the place. So pertinente. thank you Qué very much, bueno Kylie, que se for dedica a esto. your Kylie, presentation today. muchísimas Thank you gracias por everybody su else for joining us on presentación. our webinar, Gracias a and I todos hope los to demás por see you acompañarnos en next el month at webinario, y our webinar esperemos next month. So again, thank you verlos very el mes much, que and viene en el hope webinario. you all have Muchas a very good day. gracias. Que todos tengan un buen resto de su día.